sí que tengo la gran suerte de presentar, es un auténtico lujazo que tenemos con nosotros a Félix Cuesta. Aquí tengo un breve resumen. Lo cierto es que si tuviera que contar el currículum de verdad de Félix, me pasaría toda la tarde, os lo digo de verdad. Es un auténtico lujo tenerlo con nosotros. Os voy a leer brevemente como su currículum. Félix ha sido el único español invitado a dictar una conferencia en la reunión de los premios Nobel de Economía en Trieste en el año 2008. Tiene más de 35 años de experiencia profesional en alta dirección, en torno a 25 años en alta dirección. Lleva más de 20 años impartiendo clases en las mayores universidades y mayores escuelas de negocio, tanto a nivel español como mundial. Después ha publicado 9 libros, el último que está muy bien, el Generador de Ilusión, en más de 200 artículos. Cuenta con varios premios, donde destaca el premio extraordinario por su tesis doctoral, que por supuesto es doctor en económicas. Y actualmente es asesor de empresas y profesor de la Universidad de Alcalá y del Instituto de Empresa. También es conferenciante por el Bureau de Speakers de BBC Partners y después miembro del Top 10 Speakers. Entonces, de verdad que es un auténtico lujo tenerte aquí con nosotros, Félix. Es tu casa desde hace muchos años y de verdad que te agradezco que compartas con nosotros tus emociones. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Cuando te hacen estas presentaciones tiene la parte buena y la parte mala. La parte buena es que casi luego no te cabe el traje, pero la parte mala no es comprarte el traje, es las expectativas que ha generado. Genera una expectativa que, bueno, vamos a intentar cubrirlas en la medida de las posibilidades. Yo en un principio os diría, tengo aquí un guión, es lo que voy a ir contando. Si queréis, yo no tendría ningún inconveniente en que me cortarais entre medias. Si queréis, en vez de esperar hasta el final, o sea, si en algún momento dado tenéis algún problema, pues me lo decís. Si tenéis algún problema con el idioma, podemos pasar a inglés sin ningún tipo de pega, o sea que up to you. Ok, good. Muy bien, pues venga, empezamos. Aquí fijaros, el título dice, estamos hablando de estrategias de orientación al cliente. Yo diría que este es me pararía aquí a hacer una primera reflexión, y es, ¿en qué tipo de mundo estamos? ¿Qué implicaciones tiene una estrategia de orientación al cliente? Fijaros, un tema importante es que el éxito en la estrategia nunca jamás lo vamos a encontrar en dictar la estrategia. Y eso muchas veces cuando estamos haciendo planteamientos estratégicos nos quedamos en el enunciado de la estrategia. El éxito de la estrategia es su implantación. Y dices, claro, una implantación de una estrategia de orientación al cliente, ¿y eso qué significa? Significa darle absolutamente la vuelta a la empresa. O sea, imaginaos una cuestión así, o sea, una muy simple, que yo espero sea ilustrativa, es los horarios, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando me llega una empresa y me dice, no, nosotros, bueno, por cierto, yo no sé si conocéis alguna empresa que en estos momentos no diga que está orientada al cliente. Luego ninguna, luego no está orientada ninguna, de verdad. Pero automáticamente les hago la pregunta, digo, oye, y entonces desde que habéis planteado esta estrategia, habéis cambiado los horarios, ¿no? Dice, no. ¿Para qué? Digo, ¿cómo que para qué? Una estrategia de orientación al cliente significa que si la actividad de tu cliente va a otras horas y todo esto, tienes que cambiarla. Y tienes que cambiar proceso y tienes que cambiar todo lo habido y por haber. Entonces, la primera reflexión sería, o bien ha cambiado el mercado y ha cambiado el mundo lo suficiente, o de lo contrario no tiene sentido por principio meterse en este berenjenal. En una estrategia de orientación interna, orientación al producto, manejas tú las variables. En una estrategia orientada a la competencia ya no tanto. En una estrategia de orientación al cliente, por principio, tú no manejas las variables. Tienes que adaptar todo a lo que en un principio el cliente pudiera dictar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para poder seguir con la conferencia de hoy, vamos a aceptar que el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Porque si no, no tendría, de verdad, mi recomendación. Hay muchas veces que todo el mundo, venga, orientación al cliente, y digo, mira, si puedes evitarlo, evítalo. Si no te queda más remedio, en estos momentos vamos a ver una serie de razones por las cuales al final tendremos que aceptar que no nos va a quedar más remedio, efectivamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿y entonces en qué tipo de sociedad? Bueno, pues ya hay un término que se ha acuñado, que es la sociedad de low cost como reemplazo además ya definitivamente de la clase media. O sea, hemos entrado en un proceso desde hace años en el cual la clase media va desapareciendo progresivamente y se va a quedar reducida probablemente a mínimos. Entonces tenemos una clase rica, una clase media pequeñita, muy pequeñita, y después lo que es, digamos, lo que antes ha sido clase media, ahora como este tipo de sociedad de low cost que estamos llamando, y luego ya definitivamente la clase pobre, ¿de acuerdo? Con lo cual abrimos a una nueva clase social. Bien,
Para revisar esto nos vamos a centrar en estos puntos. Primero, reconocer la situación. Reconocer y entenderla perfectamente. Una vez que ya lo tengamos entendido, empezamos la adaptación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder sobrevivir en este tipo de mercado, en este entorno, ¿no? Y definitivamente el cómo hacerlo, y aquí os voy a esbozar, aunque sea brevemente, una metodología que he desarrollado en los últimos años de cómo veo yo, de alguna forma, como una o como otra alternativa, de cómo deberíamos actuar en un principio en la empresa para poder adaptarnos precisamente a este mundo que se nos ha venido encima, ¿no? Bueno, lo primero es, ya veis ahí por donde empezamos, ¿no? Empezamos por una tormenta, además la tormenta perfecta. ¿Sabéis cómo se monta o cómo se genera una tormenta perfecta? Es por integración, por convergencia de tres tormentas. Bueno, pues entonces, si eso lo trasladamos a nuestra situación cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando de la crisis perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos precisamente la integración de tres tipos de crisis. Tenemos, por un lado, lo que es la crisis financiera. Esta es la que hemos visto. O sea, esta ha sido, si queréis, la punta del iceberg o el semáforo, la luz que nos ha dicho, cuidado, que viene por aquí una situación que nos va a hacer, de alguna forma, vislumbrar otras oportunidades. Y entonces, bueno, nos encontramos con una crisis financiera generada, pues en muchos casos, pues esas malas prácticas ha habido. Y hay que reconocerlo, y he reconocido en el sector, ha habido malas prácticas empresariales dentro de lo que ha sido el sector bancario, y de forma absolutamente general y mundial. Y si no, no estarían como están. Dentro de esto, sálvese quien pueda, evidentemente. Y además de eso, se ha estado hablando de lo que es un exceso de creatividad en muchos casos, generando una serie de productos que decías, pero hombre, pero estos productos, todos los famosos estructurados y todo esto, tela, ¿no? Pero bueno. Muchas veces todo esto viene fruto de la necesidad. Los márgenes bajan, pues si los márgenes bajan, están todos dándole vuelta a ver cómo se puede incrementar ese margen, buscando tema de valor añadido, historias y tal, haciendo diferentes cestas, por lo que han hecho diferentes cestas de productos que al final, bueno, pues ha llegado a la situación que ha llegado. Ahora bien, dices, ¿y esta crisis financiera a qué ha sido debida? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y entonces es donde empezamos a mirar, a hacer un zoom, y entonces lo que nos encontramos es que no, pero es que todo esto puede tener su origen precisamente en una crisis económica. Una crisis económica, ¿qué es lo que ha pasado? Hay más cosas, pero hay una que es fundamental, desequilibrio entre oferta y demanda. Ahora mismo tenemos una tecnología capaz de producir productos en cantidades auténticamente increíbles, muchísimo más de lo que el mercado pudiera absorber. Fijaros, en estos momentos, bueno, uno de los ejemplos más paradigmáticos que tenemos es el caso de General Motors, ¿no? Si hacemos ahora mismo un análisis de General Motors, ¿cuál pensáis sería nuestra conclusión? ¿Que es una buena o una mala empresa? En general nos va a salir que es una buena empresa. Ahora bien, es una buena empresa que está preparada para trabajar en otro mundo, en el mundo del siglo XX. Pero es que el siglo XX ya no existe, el siglo XX ya pasó. Y sin embargo todavía estamos empeñados en aferrarnos a él. El siglo XX ya no existe, pertenece al pasado, estamos en otro mundo. Y entonces ahí es donde ha venido todo de raíz. Dice, ¿y el auténtico problema cuál era? Pues que había habido una crisis estratégica absolutamente espectacular a mediados de los 90. Y a mediados de los 90, el 15 de marzo de 1994, firmamos las últimas rondas del GATT en Marrakech, fueron las rondas de Uruguay que habían empezado unos años antes en Punta del Este, donde creamos el mercado global. Dijimos 117 países en un principio, con libre comercio absolutamente y todo esto. Ahora se están echando algunos las manos a la cabeza, pues claro, creamos esa situación, pero sin embargo sin un criterio de convergencia económica. Con lo cual, ¿qué estábamos haciendo? Pues estamos entregando precisamente a aquellos países donde, pues en un principio, los temas sociales y todo esto pues no estaban tan desarrollados como en países como el nuestro, como toda Europa, o incluso parte de Norteamérica, ¿no? Bien, y entonces, por si es poco, en el 2001, el 1 de enero del 2001, invitamos a la República Popular de China, que es lo que vino ya a rematar la situación. Aparecieron los grandes titulares, ¿no? Y dice, y nos vamos a hacer con el mercado chino espectacular. ¿Cómo que no vamos a hacer con el mercado chino? Habíamos entregado en ese mismo momento el mundo occidental y el mercado occidental lo habíamos entregado al mercado chino, al mundo chino. Y dice, ¿por qué? Dice, pues entre otras cosas porque se negoció un desarme arancelario asimétrico.
mientras nosotros nos estábamos desarmando arancelariamente a un ritmo determinado, ellos se iban a un ritmo mucho más lento. Aquí ya sufrimos una de esas situaciones con el mundo del juguete. El mundo del juguete teníamos en Valencia, como muy bien sabemos todos, unas jugueteras espectaculares. Claro, pero la diferencia de arancel que había entre un juguete fabricado en Occidente entrando en China o un juguete en China, fabricado en China, entrando en Occidente, pues era una relación de 4 a 85, es decir, un 4% de arancel contra un 85% de arancel. ¿Qué es lo que hace cualquier directivo de una multinacional en su sano juicio? Cierra donde estaba y te tienes que ir a fabricar a China. Y así uno detrás de otro. Bueno, esta es la situación. En ese momento que se crea ese mundo único y global, es donde aparece y dice, bueno, ahora necesitamos la herramienta, ¿no? Pues hasta ahora habíamos trabajado con los procesos de internacionalización y con las multinacionales, como eran, pero por eso creando diferentes subsidiarias en diferentes países y todo esto, sí, pero si ahora tenemos un mercado único, ¿tiene sentido esa misma forma de actuación? Rotundamente no, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué herramienta? Y aquí aparece lo que es la explosión de las tecnologías de la información. Si recordáis, hacéis un poquito de memoria histórica, os dais cuenta que es por ahí a mediados de los 90 donde realmente Internet empieza a explosionar. ¿De acuerdo? Claro, necesitábamos una herramienta que nos hiciera poder, que nos permitiera, nos facultara a poder abordar este mercado pues de una forma rentable, ¿no? Bien. Y justo en todo esto se empieza a cocer ya lo que es toda la sociedad del low cost, apoyada precisamente en todo lo que son las tecnologías de la información. Con lo cual podíamos marcar precisamente el comienzo del siglo XXI realmente en enero del 95, que es cuando se pone definitivamente en marcha el acuerdo de las últimas rondas del GATT. Desaparece el GATT, aparece la World Trade Organization y todo esto, ¿no? Fijaros, entre otras cosas, podíamos recapacitar también en que esto no es la primera vez que pasa. Cuando estamos hablando de crisis financiera y crisis económica, ¿no suena algo por ahí a comienzos de los 90? La crisis de Japón. La crisis de Japón, donde cayeron primero las grandes instituciones financieras. Y luego decía, bueno, ¿y esto por qué? Pues porque los problemas venían de sus keiretsus, los grandes conglomerados japoneses no podían hacer frente a la deuda y todo este tipo de cosas. Pero lo que pasa es que no aprendemos nunca jamás en cabeza ajena. O sea, los síntomas eran los mismos, muy parecidos. ¿De acuerdo? Pero sin embargo no fuimos capaces de preaccionar. Y eso es uno de los temas clave. Cuando estamos hablando de estrategia, ¿de qué estamos hablando? La estrategia no es reacción, la estrategia es preacción. ¿De acuerdo? Pero bueno, pero el resultado es que aquí estamos. Ahora bien, dice, bueno, y este es el mundo real de la empresa, pero si esto también tampoco hay que preocuparse tanto, ¿no? Dice, si la crisis es la situación natural de la empresa, y eso como tal debemos entenderlo. Lo que pasa es que el profesor Norbert Thom, de la Universidad de Oslo, ya nos plantea, dice, sí, dice, pero hay tres tipos de crisis. Crisis estratégica, crisis de resultados y crisis de liquidez, ¿vale? Entonces dice, claro, cuando tú analizas y te das cuenta, tenemos estos tres tipos de crisis, dice, vamos a ver, cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando de que existe, digamos, un gap o existe una distancia entre lo que está pasando y lo que esperábamos que sucediera en cualquier tipo de entorno. Entonces, crisis de estrategia lo tenemos permanentemente. Y eso es lo que debemos entender. Las crisis de estrategia las hemos tenido en la empresa permanentemente. ¿Qué es lo que sucede? Que hemos vivido un mundo lento. Hemos vivido un mundo lento y entonces, bueno, no era correcto, pero reaccionábamos y hacíamos lo que podíamos. En estos momentos no, en estos momentos todo va a toda velocidad. Yendo a la velocidad a la que va, ¿tenemos tiempo para reaccionar? No hay tiempo. O sea, tenemos que llegar pues, a lo que es estrategia, insisto, en el momento hacer las cosas que hay que hacer, cuando hay que hacerlas y cómo hay que hacerlas. Y entonces ya tenemos que estar preparados. Llega el momento en el que se va a producir una determinada situación, tenemos que estar ya preparados para ella. Eso nos obliga, evidentemente, a trabajar, pues trabajar profesionalmente. O sea, tampoco es otra historia, sabiendo lo que te traes entre manos. O sea, eso sí es cierto que a partir de ahora se ha terminado el tema de que, bueno, sea un poquito de la crema y ya está. No, hay que profundizar en el tema. Hay que trabajar con síntomas, no hay que trabajar con realidades. ¿De acuerdo? Y fijaros que todo esto estaba pasando a mediados de los 90, eran precisamente síntomas de ese cambio. Pero cuesta mucho trabajar con síntomas. Pues entre otras cosas, dice, ¿para qué voy a hacer cambios si los resultados son muy buenos? O sea, teníamos una crisis estratégica profunda, pero con buenos resultados. Que aquí en crisis de resultados podemos distinguir de los dos tipos. Crisis de resultados positivo y negativo.
Y entonces la de la crisis de resultados positiva es la más peligrosa, porque todo parece que va muy bien. Pero todo va muy bien ¿sobre qué? Pues sobre una burbuja en la que estábamos subidos. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de crisis de resultados negativa, ¿qué es lo que sucede? Que automáticamente, como los resultados están por debajo de lo esperado, automáticamente todo el mundo se pone muy nervioso, análisis, estudios, vamos a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos resultados mejor de lo esperado? Lo celebramos, ¿no? ¡Pah! Descorchamos botellas de champán. Y a mí me parece muy bien, oye, que los buenos resultados también hay que celebrar, hay que darse una alegría de vez en cuando. Pero en vez de tomarte la botella entera, te tomas una copa, y todavía estando sobrio te pones a trabajar y te pones a ver por qué realmente se están produciendo esos resultados, que no tendría demasiado sentido en estos momentos con el mercado real que podía existir. No se hizo. El resultado final de una crisis de resultados positiva es que vas así y de repente ¡bum!, te caes a plomo. Y nos hemos caído a plomo. Y entonces entras automáticamente en una crisis de liquidez, que es en la que nos hemos encontrado. Y entonces ahora lo están sufriendo y lo han sufrido desde hace algún tiempo pues una serie de empresas. La no gestión de ninguna de las crisis anteriores nos lleva a este tipo de situación y normalmente en un porcentaje bastante alto a lo que es la desaparición de las empresas. Que tampoco pasa nada porque aparecen otras. Pero también estos son momentos donde tenemos que contemplar la parte positiva. ¿Qué significa en chino crisis? Oportunidad, ¿de acuerdo? Veámoslo entonces bajo ese tipo de premisas. Cada vez que estamos en época de crisis estamos en época de oportunidades. Para los que hacen lo mismo que antes, no. Para los que hacen cosas de forma distinta. Y entonces ahí es donde tendríamos que centrarnos en lo que es, si la crisis es tan tremenda, las oportunidades van en consonancia. Las oportunidades son enormes. Fijaros, solo tomando como punto de referencia lo que son los ciclos de vida de producto. Tomando como referencia los ciclos de vida de producto, hemos pasado de ciclos de vida de 20 años a ciclos de vida de 1 año. Y dices, o sea que a lo largo de una carrera profesional, ¿cuántas veces vas a tener, cuántas oportunidades de éxito vas a tener? Multipliquemos por 20 las que teníamos antes. Así de claro. Y dice, ¿y el premio en cada una de ellas cuánto? Volvemos a multiplicarlo por 20, porque ahora mismo en 1 año conseguimos en volumen de negocio lo mismo, incluso más de lo que conseguíamos antes en 20 años. De ahí entonces, época de crisis, lista Forbes. ¿Sabes lo que es la lista Forbes, no? ¿No estáis ninguno en ella? Todavía. Lo que tenéis que decir es todavía. No estamos todavía. Con estas oportunidades en algún momento tenéis que estar. En el año, quiero recordar, en el 2008 se incrementó la lista Forbes en un 25%. Y en el 2009 volvió a incrementarse en un 25%. Estamos hablando de fortunas además legales, ¿no? No hablemos de otras. Legalmente pues ha habido gente que ha aprovechado eso. En España, en el año 2009, estaban hablando con la definición que hacen de rico. Y es discutible si eso es ser rico o no ser rico. Pero bueno, con la definición que se hace, pues en plena crisis se incrementó en un 16% también el número de ricos. Entonces estamos en lo de siempre. Dice, bueno, ¿para quién hay crisis de verdad? Pues para que se empeña en aferrarse al pasado. Sin embargo, hay otros que lo que hacen es buscar las oportunidades ahí. Esos son los que en estos momentos triunfan, y con el triunfo, bueno, los resultados son espectaculares. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer entonces en este tipo de situación? Lo que se diría, no hablo más de qué es lo que no hay que hacer, porque a partir de aquí lo quiero todo positivo. Y entonces, simplemente menciono, lo que no hay que hacer es aferrarse a un pasado que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, lo primero es entender el entorno. Y cuando digo entender el entorno, no es conocerle, es entenderle. Y conocer perfectamente cuáles son los drivers a partir de los síntomas que nos van a hacer que algo cambie. Y tenemos que ver y tenemos que prever ese cambio para poder actuar. ¿De acuerdo? ¿Y poder actuar cuándo? Justo antes de que vaya a suceder. Tenemos que converger en lo que es pura estrategia, converger en el momento que se vaya a producir el hecho. Ahí tenemos que estar presentes. ¿De acuerdo? Tendríamos que actuar, una vez entendido el entorno, actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia, y os diría, ¿qué es actuar en consecuencia? De momento es actuar coherentemente. Bien, entonces, dentro de lo que es el entorno, vamos a intentar centrar un poco el mundo en el que estamos, mercado y perfil de los consumidores, ¿no? Con respecto a lo que es el mercado en el que estamos, lo primero estamos hablando de que estamos en un mercado global. Lo hemos dicho, las últimas rondas del GATT nos crearon ese mercado global
el 1 de enero del 2001 se incorpora a la República Popular de China y que yo recuerde, la única zona más o menos significativa que queda excluida de la World Trade Organization es Rusia, que en estos momentos también se está negociando con ella, pero bueno, ya estamos hablando de que realmente el mundo es uno y global. Entonces ya dice, bueno, pues entonces lo que pasa es que, fijaros, ya de momento empieza a pensar en el mercado. Y dices, ¿en qué mercado tengo que pensar? Te piensa en este mercado, ¿eh? Se ha terminado completamente en pensar en el mercado doméstico. Yo hay veces que siempre, cuando establezco la comparación entre lo que son muchas veces los emprendedores norteamericanos y los emprendedores de otros países, especialmente los españoles, ¿qué diferencia hay? Pues mirad, el mismo día que están empezando con su proyecto, el español está pensando en cómo ganarse la vida y no moverse mucho de aquí y estar aquí. ¿En qué está pensando el norteamericano? En el mundo entero. En el mundo entero. Entonces, claro, lo que siempre sabemos, claro, algo que va a ser muy grande en un momento dado empieza pequeñito, claro, empieza pequeño, si no pasa nada. Pero no nos quedemos en el pequeño, de digo, ya me gano la vida y tal. Tenemos que romper esa mentalidad. A lo mejor lo que tenemos que decirle a la ministra Garmendia es que hable con los de la vivienda para que hagan garajes en todas las casas, ¿no? Porque como todos los grandes proyectos norteamericanos nacen en garajes, a ver si empezamos a trabajar en garajes y a partir de ahí somos capaces de crear pues esos monstruos maravillosos de empresas que son capaces de montar ellos, ¿no? Bien, entonces tenemos ese mundo global, pero decía, pero cuidado, pero espérate, que es que además no viene más, la incorporación de los nuevos consumidores de los países emergentes. Entonces ya estamos todos, o sea, ya no es el mundo, como decimos, en estos países emergentes hay gente, pues estamos hablando de que aproximadamente se nos han incorporado 250 millones de nuevos consumidores, ni más ni menos. Estamos hablando de 6 veces el tamaño de España, ¿eh? Estamos hablando de bastante más del tamaño, el doble, ¿no? Aproximadamente del tamaño de Europa, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos ha venido, con una situación en la que efectivamente lo decimos, desequilibrio absoluto entre oferta y demanda. La capacidad tecnológica que tenemos es brutal, es magnífica, pero eso tiene también sus consecuencias. Es decir, si mi problema no está en producción, yo puedo producir 1 millón de unidades al día. Mi problema está en un mercado que solo puede absorber 10.000. Entonces, ¿qué hago con el resto? Bien, por otro lado, también es cierto que tenemos el mercado global y la oportunidad para todos, pero también en paralelo, ¿qué es lo que tenemos? Competencia como no ha habido nunca. Antes precisamente el salto de barreras, los aranceles, todo lo que teníamos y todo esto nos defendían a las industrias domésticas, nos estaban defendiendo de los extranjeros, ¿no? De todas las multinacionales. Ahora eso se ha terminado. Ahora no, ahora competir, o sea, tienes un mercado inmenso, oportunidad inmensa, pero te lo tienes que ganar. Y entonces la competencia se ha convertido en una competencia global. No hay restricciones de ningún tipo y a eso le tendríamos que sumar pues otro de los aspectos que por lo que he podido observar les cuesta más trabajo superar a las empresas, que es la velocidad de los cambios. De acuerdo, la tecnología nos ha metido en una velocidad que en un principio a las empresas le cuesta mucho absorber. Este probablemente sea una de las grandes batallas de las que nos vienen ahora. El trabajar, aprender a trabajar en un mundo interactivo y por lo tanto empezar a trabajar en tiempo real. Bien, ahora bien, todo este mercado decimos, joder, tenemos un mercado inmenso, todo fenomenal, esos 250 millones que nos han venido, y además también una realidad, que es el incremento del ingreso per cápita de la clase media. Entonces, joder, el mercado es inmenso, pero ya sabes que luego ya viene siempre el pero. ¿Y el pero cuál es? Dice, el primer pero es, ¿cómo es la clase media? Los que tiraban de la economía antes y que están teóricamente ingresando más, y así, su poder adquisitivo ¿ha subido también en la misma proporción? ¿Cuál es su nivel de deuda? Su grado de endeudamiento es tremendo. Con ese grado de endeudamiento, ¿qué es lo que sucede? Su poder adquisitivo se ha reducido de forma real. Entonces, ya la clase media se tiene que empezar a buscar, tiene que buscar la forma de cambiar los hábitos que tenía. Y entonces se encuentra la excusa perfecta la encuentra en los compradores que vienen de países emergentes. Esos 250 millones que nos han venido es gente preparada, con poder adquisitivo, historias, todo esto. Pero, ¿dónde compran? ¿Tienen el Corte Inglés al lado para resolver sus problemas? No lo tienen. Entonces se han tenido que acostumbrar a comprar en la distancia.
Cuando tú empiezas a comprar la distancia vía internet, compras lo primero que pillas. Vas a mirar, a buscar historias, te vas convirtiendo progresivamente en un comprador profesional. Y el comprador profesional, ¿qué es lo que hace? Buscar lo que está buscando en las mejores condiciones posibles. Y ahí la clase media encuentra, digamos, la excusa perfecta. Mientras antes presumía de lo caro que compraba las cosas, ahora la clase media hace y empieza a actuar bajo premisas low cost, que es todo esto que ha empezado viniendo de los países emergentes. ¿Y de qué presume ahora mismo la clase media? Lo barato. La verdad es que casi da rabia cuando encuentras algo muy barato comentárselo a alguien, porque siempre ha habido alguien, sí, es que todo el mundo lo encuentra más barato que tú. Yo he decidido, a nadie jamás le digo cuánto me ha costado algo, porque siempre me van a decir que les ha costado más barato a ellos, pues no se lo digo. Bueno, entonces, de alguna forma esta es la situación a la que nos estamos enfrentando. ¿Con qué tipo de consumidor? Mira, este es el perfil que definitivamente se está contemplando en lo que es esta generación de low cost. Estamos hablando primero, nivel de educación alto. O sea, fijaos que no estamos hablando el pobre, pauperado, historias, no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de gente de nivel alto. En la mayoría de los casos estamos hablando de universitarios, en muchos casos con máster y todo esto, exigentes por naturaleza. ¿Por qué? Porque tienen acceso a la información. Si tienen acceso a la información, ¿qué es lo que sucede? Pueden empezar a comparar, ver alternativas, ya tiene la exigencia, va a ir lógicamente de la mano, ¿no? Bien, y con toda una serie de características que os he colocado por aquí, que las que me gustaría enfatizar serían precisamente estas dos, que cada vez nos parecemos más internacionalmente y además estamos familiarizados con las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar luego a poder entrar a trabajar bajo otras premisas en el mercado, hacer otro tipo de segmentación. Hablaríamos de lo que sería segmentación virtual. Entonces, cuando hablamos de segmentación virtual, ya no tenemos que tener los segmentos próximos, porque la proximidad nos lo dan las tecnologías de la información. Y entonces, en un mercado súper competitivo, para tener éxito, ¿qué tienes que hacer? Posicionarte especialmente bien. Y entonces, ¿dónde te tienes que posicionar bien? ¿Dentro de un mercado inmenso? No, pequeños segmentos. Y nos vamos a niveles de microsegmentación. Y entonces automáticamente perdemos economías de escala a niveles domésticos. ¿Qué es lo que sucede? Que si nos parecemos cada vez más a nivel internacional, podemos replicar este segmento donde estamos bien posicionados en un país determinado, lo podemos replicar o tenemos los clones por todo el mundo. La respuesta es que sí. Hacemos una abstracción física y ya tenemos otra vez reconstruido el mercado. Con lo cual, no tenemos por qué tener miedo a todos los temas relacionados con la microsegmentación e incluso con la personalización, porque luego cuando nos vamos al mercado global se produce una contrasegmentación natural. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hemos construido los segmentos de forma distinta. Bien, pues esto de alguna forma sería lo que es ese perfil del cliente o del consumidor que podemos esperar. Ha habido empresas que no han entendido, pues a todos les va fatal en esta situación. Pues no, por ejemplo, aquí tenemos un caso como es el de IKEA. IKEA en estos años, ¿qué está pasando? Está facturando más o menos que antes. Está ganando, además, más dinero o menos que antes. Está incrementando su facturación y sus beneficios. ¿De acuerdo? O sea, que ha habido alguien que ya ha entendido perfectamente por dónde van los tiros. ¿De acuerdo? Lo mismo que dentro de lo que es el concepto de low cost, donde estamos hablando, el precio es decisorio, el precio y la compra absolutamente racional. Tenemos también una segunda dimensión que no se ha conocido, se ha denominado el mastige. Mastige, estamos hablando de prestigio masivo, massive prestige. ¿De acuerdo? Y entonces ya aquí lo estamos balanceando. Coste sí, sin duda, pero también existe una parte de componente emocional y todo esto. Entonces, yo no sé si recordáis el primer lema con el que salió Zara. Zara, que ahora sería cuestionable, pero tal y como se lanzó es diseño a bajo coste. ¿De acuerdo? Entonces aquí, cada vez que estamos hablando de mastige, estaríamos hablando mucho de diseño, pero luego es un mezclado con el bajo coste. En vez de ser el diseño para uno, estaríamos, por lo que ponemos aquí un poco, dice la tendencia está a comprar barato, permitiéndose capricho. Estamos hablando de la democratización del lujo. Y entonces, de alguna forma, estos que están dentro del contexto del mastige están en ese punto intermedio. No es lujo, sí es un buen diseño,
con lo cual no es la prenda normal o los productos normales, están en esa posición que está siendo tremendamente aceptada como un pseudo lujo, ¿de acuerdo? Pero luego hasta incluso de verdad, el lujo de verdad, no el superlujo lleva otra carrera, pero el lujo también está siendo, de alguna forma, se está democratizando. ¿De acuerdo? Por eso que estamos hablando, mira, no llego a tener la casa que quiero, ni el coche que quiero, ni historia, pero me va a permitir este capricho y me voy a lo y me compro un bolso. O me compro un Rolex, o me compro un Mercedes o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Pero lo que pasa, pues fijaros, eso también a cosas a las que nos llevó las empresas a cambiar, porque el lujo es lujo cuando es exclusivo. Cuando deja de ser exclusivo, deja de ser lujo. Entonces son temas también a considerar en las estrategias empresariales. Cuando estamos hablando de los coches, fijaros, los coches en un momento dado tuvieron que hacer hasta incluso el cambio en su forma de atender a los clientes. Si te das cuenta, todos estos, pues lo que es Mercedes, BMW, Audi, todos estos, de repente hace unos cuantos años tuvieron que empezar a meter engrasados rápidos. En el pasado no, se suponía que alguien que tenía un coche de estos no tenía uno, tenía varios. Y probablemente ni lo llevaba él, se lo llevaría el chofer o quien fuera allí, ¿no? De repente no, como nos permitimos ciertos caprichos y todo esto, pues dices, bueno, pues el resultado es que me compro, pero tengo un coche de lujo. Y claro, cuando ya se dice, no, bueno, pues dentro de 10 o 15 días puede venir usted a recogerle. Diga usted que solo tengo un coche. Y entonces nos meten los engrasados rápidos por un lado y por otro lado lo que son los coches de sustitución. O sea, tenemos que entrar en procesos de este tipo, ¿no? Bien, entonces, en este contexto, ¿qué es lo que encima nos piden nuestros accionistas, nuestros dueños? Pues que ganéis más dinero, que ya está bien, que aquí se acabó de invertir, entonces tenéis que vender más pero ganando más. Es decir, que si incrementas las ventas en un 10%, en el pasado muchas veces teníamos la excusa, mira, para conseguir más market share y incrementar las ventas tendremos que hacer un periodo de inversión y tal, con lo cual los beneficios pues los van a bajar un poco, y eso en el pasado no lo aceptaban, ahora no se acepta. No, mira, si vendes más tendrás que ganar todavía más porque estás utilizando mejor los recursos y conseguiremos economías de escala y todo esto, con lo cual si vendes un 10% más tienes que ganar un 15% más. Y entonces claro, cuando te pones eso encima de la mesa como directivo sabiendo que tu cabeza depende de la bottom line de tu cuenta de resultados, y dices, ¿qué hago? Y dice, bueno, pues el qué hago, dice, bueno, pues entonces se nos empiezan a ocurrir fórmulas. Y dice, bueno, lo primero es no perder ninguno de los clientes actuales, mantenerlos. Si tú lo mantienes, hay 100.000 estudios que nos están diciendo que vender y hacer transacciones con alguien que ya es cliente es mucho más barato. Tienen más margen, con lo cual allá estamos buscando el incremento de beneficio. Por otro lado, hay que siempre, tenemos que seguir creciendo, hay que conseguir nuevos clientes. Para conseguir nuevos clientes, ahí pues, tendremos que invertir, pero sin embargo estamos incrementando las ventas, nuestros ingresos lógicamente crecerán. Y dices, y todavía, como esto no es suficiente, vamos a ver qué otra vuelta de tornillo podemos darle. Y entonces entraremos en todo lo que son los procesos de fidelización de clientes. ¿Por qué? Porque aquí ya lo que estamos buscando es ambas cosas. Cuando hablamos de fidelización, hablamos del cliente en su doble dimensión, como cliente y como prescriptor o como persona está influenciando en el mercado. Nos está facilitando la venta. Con lo cual la fidelización al final nos llevaría a transacciones repetitivas, incremento de beneficio y además a abrirnos nuevos mercados o traernos nuevos clientes, con lo cual estaríamos hablando también de incremento de ventas. Vale, pues ese sería los pilares. Dice, la fórmula entonces, dice, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, identificar quiénes son los clientes más valiosos que tenemos. A esos mantenerlos, como sea, ¿de acuerdo? Y entrar ya buscando otros que sean iguales que ellos. De acuerdo, fijaros, esto ya es importante, no cualquiera tiene que ser cliente de una empresa. Los que son clientes de la empresa son los que decidimos que de verdad tienen que ser nuestros clientes y lo decidimos así porque son los que más dinero nos dan a ganar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el reto que se nos plantearía sería cómo encontramos a esos clientes más valiosos y en todo el proceso de cómo, una vez que lo encontramos, lo vamos clonando por todo el mundo y lo vamos progresivamente haciendo todo el recorrido con ellos, desde lo que es su identificación hasta la captación y todo esto, hasta que conseguimos definitivamente su fidelización. Bien, fijaros aquí cifras que de alguna forma tenemos que tener en mente cuando nos están haciendo este tipo de planteamientos, ¿no? Y cuando estamos diciendo, no, que los clientes no se nos pueden ir. Y efectivamente decimos, porque si los mantenemos vamos a incrementar beneficios, como decíamos antes. Entonces, consecución de un cliente nuevo,
estamos hablando de que cuanto más competitivo y más saturado está el mercado, más nos cuesta. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es pérdida de cliente, automáticamente ese dinero que nos ha costado su captación lo hemos tirado. Pero con un tema, tenemos que reponerle, tenemos que buscar a otro cliente. ¿Y ese cliente cuánto nos va a costar? Con toda seguridad, más de lo que nos costó ya conseguir al que acabamos de perder. Con lo cual decimos, bueno, esa es la forma, efectivamente, pues tenemos que retenerlo. Si además decimos que esa venta repetitiva hay estudios que nos dicen 10 veces inferior, hay otros que nos dicen que nos cuesta 20 veces menos, me da igual. Nos cuesta muchísimo menos. Cada empresa tiene que buscar luego sus cifras. Todo lo que se presenta como estudios generales y todo eso, estupendo, que nos sirva de orientación. Pero luego cada empresa tiene que descubrir sus propias cifras. ¿Cuál es mi coste de captación? ¿Cuál es mi coste de venta repetido? Todo eso lo tenemos que saber, y personalizarlo en cada una de ellas. Y el mantenimiento igual. Por otro lado, entramos a hablar de temas de influencia en el mercado. En el mundo tradicional, siempre estudios hay por ahí que dicen que un cliente insatisfecho se lo cuenta a más de 20, de los cuales viene a afectar aproximadamente a un 20%. Es decir, que en un principio un cliente insatisfecho lo que va a hacer es contárselo a 20 y el 20%, es decir, 4 de ellos le van a hacer caso y no van a entrar ya con nosotros. Con lo cual, detrás de cada cliente ya tenemos que sumarle otros 4. Es decir, no, cuidado, un cliente no es uno, un cliente de momento ya son 5. Y si está contento, otros estudios nos dicen, bueno, pues se lo dice a 10 con un 20% de redención. Con lo cual estamos hablando de 2 más. Entonces, ¿cuál es el negocio que gestiona un cliente en una empresa? Su valor multiplicado por 7. ¿De acuerdo? Entonces son temas que ya con esas premisas tenemos que empezar a darle vueltas y a tomar decisiones y decir, oye, ¿de verdad no podemos permitir el lujo de maltratar a un cliente? Si vemos una transacción sin más, decimos, total, cliente individual, una transacción, estos son 2 duros. Cuidado un momento. Pero es que lo tenemos que multiplicar por el número de transacciones que va a hacer con nosotros. Y si puede estar 40 años con nosotros y hace una transacción cada 3 días, pues fijaros las cifras que salen. Y además tiene también la capacidad de influir, pero es que decimos que está manejando 7 veces su valor individual. Lo multiplicamos todo eso también por 7. Las cifras que nos salen son absolutamente espectaculares. Esto es lo que tenemos que tener en mente cuando estamos hablando de estrategia de orientación al cliente. No estamos hablando de estrategias transaccionales puras. ¿De acuerdo? Decir, no, una transacción vale tanto y ya está. No, cuidado. ¿Y cuántas transacciones va a hacer este cliente con nosotros? ¿Y en cuántas transacciones va a influir? Y eso tendremos que computarlo todo, ¿no? En el caso de Internet, estas cifras se disparan. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo, aquí que veáis un poco lo que es este boca a boca. Temas de consultas de opiniones de otras personas, si les conceden importancia, si no, todo esto. Todas estas cifras que tenemos aquí van subiendo progresivamente. Hombre, si vemos aquí, es decir, hombre, si les concede mucha importancia, estamos hablando de menos del 50% de los que entran a consultar. Por otro lado dice, pero ¿y cuántos divulgan el tema? Pues si no divulgan el 65,9, estamos hablando de que es un 35% que divulga, lo cual quiere decir que el 50% del 35% es el 17%. Pero luego también tendríamos que ver, y además, cuántos utilizan Internet. Aquí en España estamos hablando del 56%, creo recordar. Con lo cual la cifra, digamos, es relativamente, a la hora de la verdad, relativamente pequeña, pero cuidado, subiendo de forma espectacular y con un efecto altavoz tremendo. ¿De acuerdo? Bien, y por otro lado, pues vemos también todo lo que es el tema del acceso a redes sociales y todo esto. O sea, quiere decir que si en el mundo tradicional un cliente ya impactaba o podía impactar de forma brutal en nuestro negocio, ahora mismo, en el mundo virtual, su capacidad de impacto es tremendo. Es de asustar. Los clientes hoy nos pueden cerrar o nos pueden disparar la empresa casi así. Y eso es algo que tenemos que empezar otra vez más a pensar. Estrategia de orientación al cliente, pero yo sigo como antes y además quiero apoyarme en los clientes. Eso no funciona. Estrategia de orientación al cliente y los clientes los reconozco en todo su poder y en toda su magnitud. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que volcarme de verdad. Tengo que crear una cultura de servicio realmente importante. Y tengo que conseguir, a base de tiempo y con paciencia, que el cliente, después de muchas transacciones, muchos contactos con nosotros, habiéndole generado el nivel de satisfacción suficiente, alcance esa confianza en la cual ya le podamos pedir, y además hay que pedirlo, hay que ser proactivo, que nos presente a otros,
Y es cuando completaríamos todo el ciclo hasta llegar al proceso definitivo de fidelización. Bien, entonces, como reflexión en este primer apartado diría, ¿qué condiciones tienen que darse para que definitivamente nos lancemos una estrategia de orientación al cliente, habiendo comenzado, como comenzamos en su momento, diciendo, cuidado, esto tiene muchas implicaciones, que insisto en el tema, una estrategia y su éxito no están en el enunciado, sino en su plantación, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que suceder es que el mercado que tenemos es un mercado saturado. Además de saturado, con una competencia tremenda y con clientes maduros que tienen acceso a información. Si se dan estas tres condiciones, automáticamente estamos condenados, si queremos tener éxito, a establecer una estrategia de orientación al cliente. Ahora, el último punto, tendríamos que considerarlo, ¿y nosotros podemos adaptarnos? Pues este es un tema que teníamos que contemplar. ¿La empresa tiene capacidad de adaptación organizativa y cultural? ¿Sí o no? Hay empresas que no lo tienen, ¿eh? O sea, en estos momentos, sabéis, se están cerrando muchas empresas, pero es que vamos a ver, pues pero también, os digo, como ha pasado toda la vida, ¿eh? Toda la vida han desaparecido empresas y han aparecido otras, tampoco pasa nada. Lo que pasa es que ahora quizá tenemos un efecto altavoz de todos los medios de comunicación que antes no teníamos, y por otro lado, bueno, pues de alguna manera que el proceso se acelera, va todo un poco más rápido. Pero insisto, que tampoco hay que venirse abajo, es que fíjate cuántas empresas se cierran. No, lo que hay que hacer es, vale, se cierran estas porque ya están fuera del contexto, y como están fuera de contexto no pueden seguir para adelante, y de verdad es mejor cerrarlas. Ahora vamos a crear otras, y ese es el auténtico reto, porque luego el reto del cierre es fácil, ¿no? Ese ya lo tenemos, pero lo que pasa es que ahora lo que nos tiene que venir y nos tenemos que meter en la cabeza es el reto de la apertura, el reto del emprendedurismo de verdad y en toda regla. Bueno, lo que hay que hacer y lo que tenemos que pedir a todos los que son responsables de generar entorno, evidentemente la clase política está metida por medio, que genere el entorno que nos ayude a generar trabajo por todos lados. ¿De acuerdo? Eso es lo que sí se necesita, y entonces lo estaremos será en el ciclo de reemplazo y se acabó. Bien, ¿cómo hay que actuar? En este tipo de mundo hay que actuar de forma sistemática, de forma coherente, y entonces aquí os he planteado un modelo que la verdad es que, mira, las letras salen preciosas, se conoce que no tienen la fuente que he utilizado. El modelo concreto, o sea, el modelo Customer le he llamado, pues está centrado evidentemente en el cliente, y entonces lo que tiene son dos dimensiones, una dimensión de marketing y una dimensión global de la empresa. En la dimensión de marketing es la que está compuesta por estas cuatro fases: la de identificación y selección, la de conquista, la de vinculación y la de fidelización. Ahora bien, lo que debemos entender es que las empresas son un todo, son un conjunto global. Y si es un conjunto global, no decimos, yo hago mi parte de marketing. No, pero tenemos que soportarlo. ¿Cómo soportamos la dimensión de marketing? Con la dimensión global de la empresa, en la cual, como podéis leer aquí perfectamente, tendríamos que establecer la estrategia adecuada, una estrategia obviamente de orientación a clientes que tiene que estar soportada por una organización lo suficientemente flexible como para atender perfectamente y según lo que en un principio pudieran requerir o necesitar esos clientes que hemos decidido son los nuestros, generando una cultura de servicio, pero una cultura de servicio medida y medible. Y tenemos modelos que nos permiten medir perfectamente esto. Los profesores Feynman, Brasuraman y Berry nos plantearon modelos como es el Self-Qual o el Gap Analysis que nos permiten medir, diría, bastante bien, francamente bien, lo que es el nivel de calidad en los servicios, ¿no? Y por último, todo ello lo tenemos que soportar con tecnología. Estamos en un mundo tecnológico y al final la tecnología tiene que estar presente. Lo que sí diría, o haría una reflexión aquí, es en el sentido siguiente. Tecnología tenemos mucha y fenomenal, incluso con más potencia de lo que realmente necesitamos y utilizamos en la mayoría de los casos. Pero la tecnología por sí misma no nos va a resolver el problema. ¿De acuerdo? La tecnología nos va a ayudar y necesitamos utilizarla, porque estamos en ese tipo de mundo. ¿De acuerdo? Ahora bien, que seamos o que entendamos perfectamente que si nuestra estrategia es inadecuada, nuestro modelo de organización y nuestros procesos no son los correctos y no tenemos cultura de servicio, ya podemos comprar el sistema informático que queráis y
que eso al final no funciona. ¿Qué es lo que han intentado hacer muchas empresas? Han comprado un CRM. ¿Cuáles son los resultados de las implantaciones de esos CRMs? Los estudios que hay por ahí están diciendo que más del 85% de los que han implantado un CRM dicen que aquello no funciona, que no les gusta, es un desastre, que les ha costado mucho más de lo que en un principio tenían previsto, en tiempo, en dinero, y que no hacen lo que quieren. Quieto, parado, un momento. O sea, lo que me estás diciendo es que los CRMs que están en el mercado no funcionan. Por Dios. Los CRMs que están en el mercado, aquí me sale la vena de físico. Pues soy doctor en economía, pero licenciado en físicas, además en la rama de tecnología de información. Os lo digo de verdad, o sea, si es que la tecnología que hay, los CRMs que hay por ahí, funcionan casi todo y funcionan magníficamente bien. Ahora, claro, si tú lo alimentas inadecuadamente, ¿qué resultado te va a dar? Que al final, de forma simplista, un sistema informático lo que va a hacer es ser mucho más consistente que el ser humano, ¿de acuerdo? Y además más rápido. Es decir, que si nos ponemos a competir con él diciendo cuántas son 2 más 2, como le hayamos programado para que diga 5, va a decir 5 toda su vida. Yo soy muchísimo más rápido que nosotros. Nosotros hasta podremos en un momento dado confundirnos y acertar y decir, no, 2 más 2, 4. ¿Vale? Un sistema informático no. Entonces tenemos que resolver todo y luego apoyarnos en esa tecnología magnífica que, insisto, existe y además es absolutamente necesaria. Y debemos tenerlo claro, si estamos en un mundo tecnológico, lo que no podemos es abstraernos de ella. Ahora, tampoco tenemos que pedir milagros. Bien, entonces dentro de todo esto, en la dimensión de marketing, tenemos estas 4 etapas, de las cuales lo que voy a hacer a partir de ahora es seleccionar un par de puntos que me parecen especialmente relevantes para comentaros, porque si nos metemos con toda la dimensión de marketing y luego nos metemos con toda la dimensión de la empresa, estoy convencido que acabaríais odiándome, porque sería demasiado largo. Entonces, que sepamos en esta dimensión de marketing, pues tenemos estas 4 etapas en las que en cada momento vamos a ir desplegando diferentes tipos de disciplinas, empezando en lo que es la identificación y la selección y ahí sí vamos a entrar en lo que es segmentación objetiva. Es una nueva forma de segmentación que he desarrollado durante los últimos años y que me gustaría compartirla con vosotros. Y entonces estaríamos trabajando con temas de database marketing. Luego ya en la etapa de conquista estamos hablando de lo que es la aproximación ya directa al cliente y personalizada. Tendríamos a utilizar técnicas de marketing directo. En todo lo que es la etapa de vinculación hablamos de lo que es esa personalización progresiva y entraríamos en técnicas de marketing one-to-one para terminar definitivamente en lo que es la etapa de fidelización, donde buscamos la prescripción del cliente y hacemos todo el despliegue CRM, ¿no? Bien. Hablando de segmentación objetiva, si recordáis, en temas de segmentación siempre hemos estado hablando de trabajar con variables demográficas o psicográficas o similar, ¿no? Y recordáis que también lo que aceptamos es decir, mira, trabajando con estas variables sabemos que el mismo cliente puede estar en varios segmentos, ¿cierto? Que esté en varios segmentos implica más costes, pues vamos a impactar más veces de las que realmente desearíamos, pero por otro lado tenemos encima otro problema, y es cuál es la respuesta que va a dar el cliente. Pues va a dar una respuesta más baja. ¿Por qué va a dar una respuesta más baja? Porque en un principio le vamos a impactar con diferentes mensajes. Le vamos a crear cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Ante la incertidumbre, ¿qué hace el cliente? Con lo cual, más coste, menos ingresos, o sea, menos nivel de respuesta. Entonces vamos a intentar resolver este problema utilizando, en vez de variables demográficas o psicográficas, variables numéricas. Para ello nos vamos a apoyar en 2 herramientas. Por un lado, la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Y por otro lado, este es un modelo econométrico de valoración de cartera de clientes que he desarrollado, en la cual estamos contemplando lo que es el valor del cliente a nivel individual, el valor de su influencia en el mercado tanto a nivel positivo como negativo, y luego todo esto obviamente multiplicado por el número de años como cliente activo. ¿Vale? Entonces, aquí estamos viendo con la cuenta de resultados corto plazo y beneficio. Con el modelo econométrico de valoración estamos mirando largo plazo y el valor potencial que puede tener, de tal forma que el valor estratégico del cliente será función del EBITDA, recomendación de cuenta de resultados, toma el EBITDA como punto de referencia, del EBITDA y el valor potencial del cliente. Ambos ponderados, ¿de acuerdo? La ponderación que nos va a permitir
que en función del tipo de estrategia que tengamos, vamos a tener diferentes tipos de segmentos. Fijaros que en la segmentación tradicional, nosotros cuando cambiamos de estrategia, los segmentos siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que vamos a actuar de forma diferente sobre un segmento o sobre otro. Pero vamos, el hombre es hombre, la mujer es mujer, bueno, salvo operaciones, pero vamos, eso siempre es un mínimo, ¿no? Estaríamos hablando, el hombre es hombre, la mujer es mujer, o la empresa farmacéutica es empresa farmacéutica y la de automoción es de automoción. Sin embargo, aquí fijaros que lo que vamos a ver son valores, van a ser números, el EBITDA será un número, el valor potencial del cliente es otro número y además con la ponderación correspondiente. De tal manera que si yo quiero realizar una estrategia de inversión de largo plazo, obviamente de los dos coeficientes, el coeficiente que va a tener más valor será el B, el de largo plazo, por lo tanto el valor potencial del cliente para mí tiene más valor. Pues estamos hablando de una estrategia de desarrollo, de inversión, de crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces podríamos hablar de que B podría tener pues, un valor de 0,7 y el corto plazo, el EBITDA, tendríamos un valor de 0,3. A mí menos del 3%, del 30% no me gusta contemplar en el corto plazo, ¿de acuerdo? Cosa que en el largo plazo, si lo que estamos es en una estrategia de supervivencia, podríamos llegar a tener un valor para el corto plazo del 90%, un peso ponderado del 90%, un 0,9, mientras que entonces la base podría ser del 0,1. Pero fijaros que entonces nos va a llevar a diferentes tipos de segmentos, ¿no? Bien, entonces, a partir de la selección de estas herramientas, tendríamos que dar 4 pasos. Primer paso, la selección de variables, que es lo que hemos dicho, el EBITDA para el corto plazo, valor potencial para el largo plazo y además la selección de los dos coeficientes en función de la estrategia que queramos desarrollar. Una vez que ya tenemos esto, el siguiente paso sería ir a representar, a valorar en definitiva a los clientes. Los metemos en un mapa, cada cliente, fijaros, será el cruce de su EBITDA ponderado con su valor potencial ponderado. Si es el cruce de estos dos valores, es un punto en el mapa, ¿no? Si cada cliente es un punto, ¿en cuántos segmentos puede estar? Solo puede estar en uno, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos la valoración de clientes y está en el mapa correspondiente. Ahora pintamos los segmentos por encima, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos los segmentos, fijaros, hasta ahora lo único que tenemos son, por decirlo de alguna forma, segmentos de números, ¿no? Ahora lo que tendremos que empezar es averiguar quiénes son esos números, ¿no? Y entonces entraríamos ahora a la identificación de perfiles. Y decir, los Bluetooths, que en un principio son los que tienen el máximo valor y la máxima rentabilidad, bueno, pues empecemos a ver qué perfiles tienen. ¿De acuerdo? Y lo mismo con todos los diferentes segmentos. Teniendo en cuenta que aquí hay 4 segmentos que nos generan valor y 2 segmentos que en un principio nos lo destruyen. Los 4 segmentos que nos generan valor son estos 4. Estos 2 nos lo destruyen. ¿De acuerdo? Los troyanos serían los rehenes del pasado, ¿no? Un rehén, estamos hablando de que sí, es alguien que bueno, estás facturando por él. Sí, estás facturando, pero estás descontento. ¿Cuál es su influencia en el mercado? La influencia en el mercado es absolutamente negativa. Con lo cual, sí estás solucionando el corto plazo y estás sobreviviendo y tu cuenta de resultados puede ser hasta saneada, pero estás hipotecando el largo plazo. Y el largo plazo no es el largo plazo del que hablábamos antes, ¿no? Y esto, bueno, 20 años visto, no. En un entorno de consumo, en 4 o 5 años, puedes tener problemas reales. En un entorno de negocio entre empresas, en un B2B, pues no hemos estado hablando de 3 años. En 3 años podrías notar, cuanto más pequeño sea el mercado, obviamente más vas a notar precisamente la influencia de tus clientes, ¿no? Bien, entonces este sería este proceso de segmentación. Fijaros, lo primero, seleccionamos las variables. Una vez que tenemos las variables, las ponderamos en función de la estrategia. Con eso tenemos valorados a todos y a cada uno de los clientes, pintamos los segmentos por encima y ahora es cuando hacemos el análisis de los perfiles que en un principio solo tienen los clientes que en un principio no van a aportar más valor. A partir de ahí entran los procesos de clonación. Digo, vale, como ya sé quiénes son estos, bueno, pues estos, cuando queme mercado doméstico, ya sé los que tengo que buscar. En cualquier parte del mundo tengo que buscar los que tengan estas características. Cuando hayamos quemado ya este segmento en el mundo entero, en todo ese mercado global, nos iremos a lo siguiente. Aquí siempre ha estado digamos, la discusión. Dice, ¿a por qué no vamos? ¿A por los backups o a por los virales?
Vamos a ver. En un principio hemos dicho que la influencia en el mercado es muy superior a lo que es el cliente individualmente. ¿Qué es lo que nos interesa? Alguien que hable bien de nosotros. Eso es absolutamente fundamental. Y el viral estamos hablando de que es el comprador profesional, pero es que también hemos estado hablando antes del nivel de profesionalidad que ha alcanzado en todos los procesos de compra lo que es esta generación de low cost. ¿De acuerdo? De tal manera que ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa al final, evidentemente, que nos compre muchas veces y que hable muy bien de nosotros. Pero en todo el proceso, lo que intentaremos por principio es aprovechar esa influencia positiva que puede tener el mercado. Eso es lo primero que tenemos que utilizar. Los virales no sabemos si van a comprar a la siguiente, pero lo que sí sabemos es que están satisfechos y lo van a contar a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, para mí este sería el segundo segmento a tener en consideración. Y cuando ya hayamos saturado los dos, pues nos vamos al de los backup y definitivamente al de los browsers. Y en todo momento intentando evitar estos dos, porque estos son los que, si bien los troyanos nos van a dar en el corto plazo, lo que no cabe duda es que nos están hipotecando en largo. Bueno, todo esto que estamos diciendo, apoyándonos en nuestros empleados. Olvidaros completamente de todos esos planes que se hablan de fidelización, de historias, y el cliente es muy importante. Mira, el más importante es tu empleado. O sea, imaginaros lo que sería, pues es una campaña magnífica, orquestada de forma estupenda y todo esto, pero donde tienes a tus empleados, les tienes realmente enfadados y quemados. Y entonces un cliente llama por teléfono. Entonces agarra a tu empleado y dice, ¿qué? Se ha acabado todo lo que hayáis hecho. ¿De acuerdo? Lo primero es tratar a los empleados de la misma forma que trataríais a los clientes. De hecho, hay empresas que se han centrado en hacer campaña de fidelización en sus empleados. Y hasta que no han terminado y lo han visto y han terminado con la fidelización real de sus empleados, no han empezado con los clientes externos. ¿De acuerdo? Siempre nos tenemos que apoyar en los valores que tenemos internamente. Entonces, empezar siempre por los clientes, por los clientes internos, por los empleados. ¿De acuerdo? Bien. Y luego hacer un seguimiento sobre los clientes de verdad. Fijaos, este es un informe, un reporte, en una de las empresas de las que fui vicepresidente. Esta era una empresa de consultoría. Y entonces su fundador, yo llegué a esta empresa 50 años después de su fundación. Y entonces su fundador, el señor Alexander Proudfoot, había acuñado un lema para su empresa que era: cuida de tus clientes y ellos cuidarán de ti. Yo os lo puedo decir 50 años después, cuando yo llegué allí, eso lo tenía todo el mundo grabado en el alma y en el corazón. Cuida de tus clientes y ellos cuidarán de ti. Os puedo decir que fijaros, aquí estaba además procedimentado el tema de hacer un seguimiento de verdad de los clientes, donde le estábamos preguntando si quería o no quería ser, si se quería mantener como referencia o no, y tal. O sea, que es que una vez que, con los clientes no se les dejaba nunca, se iba de la mano con ellos el resto de la vida. El resultado de todo eso, y eso lo puedo certificar porque estuve yo en la empresa, el 80 o el 90% de la facturación anual venía de la influencia de los clientes, aperturas de clientes. Os digo, el nivel de satisfacción de los clientes era espectacular. Yo no he visto, luego volví acá a hacerme cargo de la dirección de Coopers & Lybrand, y os digo, bueno, el mundo de las otras consultoras no tiene nada que ver con este. O sea, en la experiencia que yo he tenido, el nivel de satisfacción de los clientes era espectacular. Si no es espectacular, no puedes pedirles que influyan positivamente. Si el índice de satisfacción es relativamente bajo, pues lo que pasa es que van a despotricar, lógicamente. Entonces, la condición es índice de satisfacción altísimo. Os digo, yo os puedo certificar las cifras. 80 o 90% de los ingresos nos venían de verdad de la mano de nuestros propios clientes. Nos abrían puertas, pero abrían puertas de forma activa. No el tema, oye, te van a llamar por ahí. No. Araban el teléfono, descolgaban, oye, mira, te voy a pasar ahora mismo con este señor o te va a llamar este señor, pero de verdad, o sea, una prescripción, una influencia de verdad importante, ¿no? Bien, y todo esto, pues como decía, lo tenemos que soportar, y entonces aquí es donde nos viene la dimensión global, donde tenemos que considerar, primero, estrategia, un paso más allá de lo que ha sido la estrategia de orientación al cliente. Orientación a mis clientes son los que hemos visto antes, que nos aportan más en el corto y en el largo plazo, ¿de acuerdo? Más beneficio en el corto, más valor potencial en el largo, ¿de acuerdo? Una vez que los tenemos seleccionados, automáticamente la implantación de esa estrategia pasa por la organización. ¿Qué modelo de organización? Absolutamente flexible.
A partir de ese momento tenemos es que adaptarnos toda nuestra estructura, adaptarnos para servir al cliente. Entonces aquí estaríamos, mi recomendación sería hablar de todo lo que son teorías de organización de empresa virtual. Estamos hablando de teorías que arrancan en la década de los comienzos de los 80 de la mano de Midberg con las empresas autocráticas y sigue luego con Peter Drucker, así hasta ya Charles Handy es el primero en el que a finales de los 80 habla ya de lo que es la empresa virtual y entonces lo llama ya, lo denomina a lo que fue la estructura Sandrock, la estructura Treble, lo planteaba como lo que era ya primer modelo de empresa virtual formal que hemos conocido. A partir de ahí hemos seguido una serie de autores con el tema. Bien, lo que os decía, ¿con qué tipo de personas actuando de qué manera? Centrados absolutamente en el cliente, una cultura de servicio absolutamente impecable. Pero insisto en el tema, midiéndola. O sea, no en el tema, no, los atendemos bien, no. O sea, ¿cuál es el índice de verdad de atención? Esos modelos que os he mencionado antes de Zeitman para Sulaiman y Berry, lo que sí os digo es que no es la empresa ni son sus empleados los que están dictando cuál es el nivel de satisfacción del cliente, ni lo bien o lo mal que lo hemos hecho. Son los clientes los que te miden. Y da igual lo que tú pienses. Dices, no, hemos dado un servicio excelente. Si el cliente piensa que no es así, da igual lo que tú pienses. Tenemos que empezar a aprender a pensar en los zapatos de nuestros clientes y no en nuestros propios zapatos. Es uno de los temas difíciles. Pero por otro lado, una vez que te acostumbras, es tremendamente sencillo. En estos momentos ya no tienes que hacer cosas, sino simplemente sentarte y a escuchar qué es lo que están diciendo y actuar en consecuencia. Una vez que tenemos todo eso, implantemos la tecnología adecuada. La tecnología adecuada en función del estado del arte que tengamos y de las necesidades de las empresas. ¿De acuerdo? Pero insisto en el tema, tecnología, gracias a Dios, tenemos de sobra, magnífica y espectacular. Tenemos que utilizarla, pero utilicémosla bien. No la utilicemos para intentar tapar agujeros que no van a poder tapar, porque si la cultura de servicio no es tal, ningún sistema informático te va a solucionar el problema. Si no tienes una estrategia definida, de verdad, un modelo de organización, ningún sistema te lo va a poder resolver. ¿De acuerdo? ¿Te va a apoyar y te va a ayudar en todo lo que quieras hacer bien? Sin duda de ningún tipo. Y es una ayuda que necesitamos. Bien, definitivamente, ya para ir concluyendo, como claves del éxito, pues lo primero está seleccionar, conocer y satisfacer a los clientes. Si nos centramos en el cliente, lo primero, de verdad conocer, y de verdad conocer nuestros clientes, que nuestro cliente no puede ser todo el mundo. Nuestro cliente es el que tiene que ser, insisto, el que más dinero nos da y durante más tiempo. Por otro lado, conocerle hasta el último detalle. Pues tenemos que centrarnos, estamos hablando de un mercado súper competitivo. No podemos pegar tiros al aire a ver qué pasa. No. Nos centramos y como lo conocemos cada vez mejor, cada vez nos vamos a aproximar de una forma mucho más adecuada. Bien, y por otro lado, lógicamente, entra luego el proceso de servicio, consiguiendo toda su satisfacción. Luego viene el tema de la adaptación de la cultura, de la organización y la creación de cultura, por un lado, de la cultura de servicio. Y por otro lado, que no se os olvide, de gestión de la información. La gestión de la información no es un problema técnico hoy, es un problema cultural. Yo digo es un problema cultural porque, una vez más, insisto en el tema, tecnología tenemos. El problema no es saber qué sistema, no, que de verdad, que tenemos sistemas. Lo que tenemos la cultura de captar todas las transacciones de información que se producen, o seguimos centrados en las transacciones económicas. Que pensemos que cada vez que impactamos con un cliente y tenemos una relación con un cliente, se produce siempre una transacción de información. Y muy poquitas veces una transacción económica. Y nos hemos preocupado históricamente de la transacción económica y hemos desperdiciado, no hemos querido saber nada de esa transacción de información. Y seguimos teniendo esa cultura. Y eso es lo que tenemos que romper. Insisto, hoy día, con la tecnología que tenemos, la gestión de la información es un tema único y exclusivamente cultural. Bien, y luego utilizar la tecnología pues adecuadamente. De tal forma que tenemos que llegar, fijaros, a algo de este tipo. Y aquí sí me gustaría, para terminar, centrarnos un momento en... ¿Podéis leer la carta? ¿La podéis leer? La leo yo. Y venga, Bogotá, enero 28 del 2000, señor don Rafael Jaramillo R, carretera 47, número 18425, Bogotá. Estimado señor Jaramillo, me complazco en recordarle que el cumpleaños de su esposa Margarita es dentro de 3 semanas, el próximo 27 de febrero, y tenemos el mejor regalo para ella.
como usted sabe, que no sabe, claro, pues el marido pues no sabe. Pero bueno, dice, como usted sabe, le encanta la ropa de Escada y justamente nos llegó una bella chaqueta azul, entre paréntesis, y el color preferido de su esposa, de talla 8, su talla, que le combina con el traje vino tinto que adquirió el pasado diciembre. El precio de la chaqueta es $600, pero se la ofrecemos en este evento especial por $450. Si lo desea, puede envolver la chaqueta para regalo y enviársela la semana próxima para que pueda tenerla con anticipación. O bien, si lo prefiere, puedo reservarla para que usted la retire. Por favor, llámeme dentro de las próximas 48 horas para hacerme saber qué prefiere. Es un placer atenderle y esperamos tener prontas noticias suyas. Atentamente, María Zapata, gerente. ¿Qué os parece? Esto es a lo que hay que llegar. Pero es que si empezamos a analizar la información que están manejando, fijaros una cosa. Si empezamos a analizar la información que estamos manejando, ¿qué es lo que hay de raro en toda esta información? El nombre de la señora lo tenemos que saber, ¿no? O sea, eso no es problema. El que haya nacido el 27 de febrero, la fecha de nacimiento la vas a saber. Y además no estamos hablando de año, que era donde podía tener el problema, ¿no? Pues día y mes, ya lo sabemos. Que le encanta la ropa de Escada, lo sabemos, ¿cierto o no? El tema de que ha llegado una chaqueta azul también. ¿Y qué es el color preferido de ella? En el momento que sea una cliente habitual tuya, no sabes cuáles son los colores que le gustan, que le favorecen, historia y todo esto. Eso es vamos, ser mínimamente profesional. Por otro lado, dice la talla 8. ¿Sabemos cuál es la talla? 3/4 de lo mismo. O sea, no estamos hablando de ningún tipo de información rara ni extraña, ¿no? Y ya está. Sabemos que lo compró, que había comprado un traje vino tinto el pasado diciembre. Está en nuestro registro histórico. O sea, que es información absolutamente simple. Que todo esto lo tenemos en las empresas y no lo utilizamos. No lo utilizamos. En las empresas tenemos una cantidad de información brutal que no utilizamos para nada en absoluto. ¿De acuerdo? O sea, aquí quizá lo único que podía haber de raro, el nombre del marido, tampoco está raro, o sea, no me parece una información tan confidencial y tan historias como para tener problemas. O sea, si os dais cuenta, lo único es, ¿qué es lo que pasaba en esta boutique? Pues que tenían esa cultura de lo que es gestión de la información y tomaban nota de todo. Sin embargo, cuando tú ves muchas boutiques por ahí, ¿qué es lo que sucede? Cuando no hay clientes y todo esto que están así esperando, ese sería el momento de empezar a meter los datos de la última conversación que has tenido con la última clienta. ¿De acuerdo? El punto de referencia, entrada de datos, el post-it correspondiente. Agarras y te apuntas todo lo que ha pasado sobre la marcha. Y en el momento que tienes los valles de actividad, ese es el momento donde tienes que meter la información en el ordenador y luego poder utilizarla. ¿De acuerdo? Fijaros con esto el nivel, de alguna manera, todo este proceso. Aquí os imagináis que al marido le llega esta carta y le va a solucionar la vida, ¿no? Está solucionando la vida de forma increíble. Además va a quedar, cuando llegue y dice, cariño, mira, que es que te queda esta chaquetita, es que te queda con el traje vino tinto que te compraste las navidades pasadas, es que te queda impecable. Ahora, la mujer se va a quedar alucinada y dice, bueno, te va a tener un cariño durante por lo menos unos días seguro, ¿no? Eso seguro. Entonces, eso de entrada, ¿se lo va a contar a sus amigos? Buah, se lo cuenta a los amigos, pero vamos, inmediatamente. Y los amigos es que acaban diciendo, oye, ¿por qué no te vas a esa tienda? A ver si me solucionan también el problema correspondiente de tu cumpleaños y todo este tipo de historias, ¿no? Bueno, bien, en definitiva, eso sí, lo que tenemos es que todo esto lleva un esfuerzo, que es con lo que empezábamos precisamente esta charla. Es decir, cuidado, el tema de una estrategia de orientación al cliente tiene muchas implicaciones y requiere un trabajo muy importante. Entonces, como decía Thomas Edison, dice, el genio debe el 1% a la inspiración y el 99% a la transpiración. Esto no es un tema de grandes historias tampoco, no, pero remangarse y hacerlo. Y como os decía la frase, el lema de Alexander Proudfoot, cuida de tus clientes y ellos cuidarán de ti. Bueno, pues esto era un poco lo que pretendía compartir en este rato con vosotros, intentando que sea, bueno, es un punto de reflexión, tampoco podemos aspirar a más en este tiempo, ¿no? Pero al menos que os haga reflexionar sobre en dónde estamos, qué es lo que tenemos que hacer y una pista de cómo podríamos hacerlo.
¿De acuerdo? Pues lo que sí os deseo en este momento es lo que siempre además necesitamos en el mundo de la empresa. Encima tener mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias y que tengáis mucha suerte. He visto que no me habéis interrumpido ni una sola vez, entonces lo que no sé es si tenéis un chorro de preguntas guardadas o bien os he llenado la cabeza lo suficiente como para que en estos momentos no tengáis ninguna. Si tenéis alguna pregunta, encantado. Por ejemplo, de lo que has comentado sobre la fidelización dentro de la empresa y que hay muchas empresas que lo hacen. No, pocas, lamentablemente pocas. Perdona, que había algunas que lo habían hecho. ¿Hay alguna de esas empresas, una empresa española, para que nosotros conozcamos, que sepa que realmente hacen eso? Yo conozco más multinacionales. Que lo han hecho. Lo que pasa es que luego dentro de las multinacionales también depende de subsidiaria a subsidiaria, lo aplican mejor o peor, y aquí lo he visto en alguna multinacional que el country manager estaba tremendamente concienciado en el tema y lo ha hecho de forma absolutamente magnífica aquí en España, siendo probablemente en España mejor que en otros países, pero si bien la estrategia era global. Fijaros que este es un tema bastante deep y tremendamente fácil en la pyme. Por el problema de la fidelización de tus empleados, cuando tienes muchos es complicado. Cuando tienes muy poquitos es muy sencillo. A ver, no muy sencillo, pero es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Eso probablemente, si empezamos a analizar todo lo que hemos estado hablando, si os dais cuenta es que estamos hablando del mundo de la pyme. La pyme es la gran ganadora del siglo XXI, siempre y cuando se lo tome en serio. No si quiere seguir como la gran empresa, pero en pequeñito del pasado. Si sigue como la gran empresa del pasado, en pequeñito, pues ya ha desaparecido. Esas, las que siguen ahí, esas, claro, son las que están muriendo a velocidades de vértigo. Pero de verdad este es el gran momento de la pyme. ¿Podemos montar desde nuestra casa una multinacional hoy? ¿Podemos estar presente en el mundo entero desde nuestra casa? Si tenemos que llegar y tenemos que entregar productos, tenemos operadores logísticos internacionales que lo pueden poner en cualquier parte. Si es que, digamos, ahora mismo con relativamente pocos recursos podemos hacer lo mismo que antes, para lo que antes necesitamos una cantidad de recursos tremendos. Entonces esto es lo que tenemos que aprovechar. Ahora ya no es un tema tanto de tamaño como un tema de rapidez. O sea, el dicho aquel famoso de que el pez grande se come al chico ha cambiado de ser el rápido al lento. Y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Si bien también, decimos, es necesario tener un volumen mínimo, hay que tener masa crítica. A partir de ahí, sin problemas. Sí. ¿Qué opinas de aquellas pymes que llegados estos tiempos malos, y creo que no son pocas, Has dicho estos tiempos de oportunidad. Bueno, de oportunidad. Pues más bien, estos tiempos de oportunidad, estas pymes que al no tener estas ganancias y con las perspectivas que pueda haber en el futuro, han ido cerrando y cerrando al ver que va todo mal y las ganancias van reduciendo cada vez más y cierran y no tratan de luchar o tratan de buscar nuevas oportunidades en su sector, negocio o otros mercados. ¿Qué es mi opinión al respecto? Pues mira, en este, sí, digamos... No están para ir a concurso. No, fíjate que aquí hay un tema, es lo que os dije al principio, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es dejarse llevar y quedarse en el mundo que ya no existe. Entonces, esas empresas que se están dejando llevar y que están desapareciendo son las que sus directivos están sentados, llorando, quejándose de todo, pidiendo subvenciones, historia y todo esto. Esa no es la forma de salir en estos momentos. La forma de salir en estos momentos es mirar realmente, entender el mundo donde estás y decir, oye, y si el otro lo aprovechan, ¿por qué nosotros no? Y aprovecharlo porque realmente lo puedes hacer. Lo único que tendrás que hacer será probablemente trabajar de forma distinta. Sí es cierto que también, digamos, en todos estos procesos de transformación vas a necesitar cierto dinero para poder invertir y tenemos un problema de liquidez en ciertos países muy importante. ¿De acuerdo? Eso es un hándicap, no cabe duda. Pero lo que sí te diría es que también dices, pero si no están para ir a concurso, yo diría, el momento de cerrar una empresa no es cuando está para ir a concurso, es cuando está en beneficio. Lo que tú tienes que ver es si realmente puedes adaptarte. Recordáis que hablábamos, para establecer esto, tenemos que ver si el mercado está saturado, si hay un nivel de competencia tremendo y si los clientes son maduros. Y luego, y si tenemos capacidad de adaptarnos. Si tú ves que no tienes capacidad de adaptación,
estás en beneficio, cierra. Cierra y haz las cosas bien. Despide a la gente, pero despídela bien. No les dejes malamente, no. Compénsales, ayúdales en la medida de las posibilidades y todo eso. Como estás en beneficio puedes hacerlo. Y luego, a lo mejor lo que puedes hacer es montar otra empresa con unas características completamente distintas. Eso sí se puede hacer. O sea, lo que es dejarse llevar hasta el momento en el que cierras porque no queda más remedio, ¿cómo queda el tema? No hay liquidez, no hay dinero, pues todo el mundo sale mal, en unas condiciones desastrosas, historia de todo esto. Tienes que ver cuando todavía estás en beneficios, es, ¿puedo adaptarme o no? Si puedes adaptarte, tira y adáptate. No puedes adaptarte, cierra y abres. Pero cerrando bien y tratando a la gente bien, de forma ética y de forma correcta. Sí. ¿Cómo podemos compatibilizar el término de orientación al cliente, en el que veo un poco implícito el término ya hoy en día de low cost, y la civilización de los empleados, y que impacte todo ello positivamente en nuestra cuenta de resultados? Pues ya sabes que claro, no, pues lo mismo que tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Pues me has dado al final tres puntos en los que tenemos que afincarnos. Bueno, pues tendremos que afincarnos también en 3 puntos de forma positiva. Y vamos a ver, dices que los empleados, que tengamos que fidelizar a los empleados, historia y todo esto, ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que realizar? En crear la cultura en sí mismo. ¿Eso requiere dinero? No necesariamente. Son formas de actuación. Y forma de actuación que parte del management y con procesos adecuados, historias y todo esto. Con lo cual muchas veces lo que tiene es más esfuerzo, a veces personal, pero no necesariamente de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, la parte de los empleados, acostúmbrate a tratarlos bien. Y de si es que muchas veces son pequeños detalles, cuidado, a ver, estamos hablando de pirámide de Maslow, claro, evidentemente. Estamos hablando de que le estás pagando y está en unas condiciones correctas y adecuadas. Pues si te dedicas a darle palmaditas en la espalda y le tienes miserable, pues te va a decir las palmaditas casi que mejor que no me las da, ¿no? No, pero el planteamiento es que esa satisfacción, esa fidelización de los empleados no termina pagándoles ni mucho ni poco. Le pagas lo que tienes que pagarle, que es justo, que es correcto y todo esto, pero se crea teniendo esa proximidad. Muchas veces, pues eso, dándole la palmadita en la espalda, diciéndole cuando las cosas están bien, diciendo que las cosas están bien y que ha salido muy bien, y cuando las cosas están mal, también hablándole muy claramente, mandar una carta de agradecimiento en un momento dado, o sea, de reconocimiento, todo ese tipo de los pequeños detalles que tenemos que manejar. También utilizaríamos aquí mucho de lo que son herramientas antropológicas. O sea, todo el tema de simbología, todo esto tendríamos que manejarlo para ir generando precisamente esa cultura. ¿De acuerdo? Luego, la satisfacción de los clientes, si tienes a los empleados en un principio contentos y los procesos están adecuados, en un principio va a ir todo de forma natural. O sea, al final una cosa te lleva a la otra. El problema es que rompas en un punto. Sí. Cuando haces un seguimiento de los clientes, lo que has dicho, utilizar toda la información que tienes y tú le escribes vía email, vía carta, promociones, ofertas que tienes. Pero hoy en día, como estamos suscritos a tantas cosas, tantos productos, ¿cómo no llegar a aburrir al cliente, que al final diga, ya es que no quiero recibir nada más de él, y que al final sea negativo estas comunicaciones que tú haces? Digamos, al cliente hay que contactar con él cuando hay que hacerlo. Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mencionábamos en un momento. Le tenemos que conocer de arriba abajo y de izquierda a derecha. Y entonces, ¿cuándo vamos a impactar a ese cliente? Cuando sabemos que coinciden todas las circunstancias para que sea positiva el impacto que estamos realizando. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y eso, ¿qué es lo que va a meter en la cabeza del cliente? Cuando me llegan de estos sé que me están diciendo algo de interés. Los otros seguirán diciendo, no, esto es correo basura. No, pero lo que me llega de estos me conoce lo suficiente, estos me van a comentar algo interesante. Lo que tienes que autodisciplinarte. No por más contactar con el cliente vas a tener más transacciones. Hay que contactar cuando el cliente, tú sabes que está predispuesto a. Y eso lo tienes que saber. Si no sabes, pues ¿qué es lo que hace? Pues lo sabe, venga, porque al final estamos hablando de personalización y aquí todo el mundo a captación masiva. Es un desastre. No, lo que estamos hablando es que tienes que hacer la inversión y el esfuerzo de realmente conocer a tus clientes a nivel de ese detalle que dices, ¿qué es lo que quiere esto?
¿Cuándo son sus ciclos de compra y cuándo compran? En estos momentos. Y además le interesa este tipo de producto. Y haces coincidir todo en ese momento en el que sabes que tienes un alto grado de probabilidad, porque lo sabes, un alto grado de probabilidades de que se produzca la transacción. Sí. ¿Cuál es el mejor sistema de CRM que ha visto en una empresa? Por ejemplo, una pyme. Mira, en particular, yo te diría, por principio, todos funcionan. O sea, todos funcionan. O sea, todos los que comercialmente tienes en el mercado, el que quieras. Lo que sí digo es siempre ajustar, lo decía, el estado del arte por un lado y por otro lado las necesidades reales que tienen. Muchas empresas, no, muchas de las pymes, muchas de ellas no necesitan un CRM de los que todos conocemos, tipo Siebel o historias o algo de esto, no. Necesitan un programa de gestión comercial a la medida, pero que te hace un becario. O sea, que no estamos hablando de unos programas espectaculares ni nada de esto. Una vez más insistiría en el tema, antes del sistema, lo que me voy es a la cultura. Y entonces, ¿de qué me vale ese sistema, sea el que sea, si en un principio no lo alimento adecuadamente? No me vale de nada en absoluto. Entonces te diría, por principio, cualquiera de lo que puedas encontrar en el mercado, prácticamente es que de verdad que todos, que funcionan, que son muy buenos. En muchos casos no necesitamos ni llegar a eso. Podemos ir con otros mucho más reducidos. Si estamos hablando de que hay un montón de empresas que están manejando, ¿cuánto? ¿100 clientes? Muchas empresas te tienen 50, 70, 80, 100 clientes, empresas trabajando en entornos industriales, B2B, pues es que no tienen más. Si es que 100 clientes que lo llevas hasta mano. Hombre, ahora mismo en estos momentos sería aberrante no llevarlo a mano, ¿no? Teniendo la tecnología que tenemos, pero que no necesitamos grandes maravillas, sino que dices, bueno, pues con los clientes que tenemos, prácticamente lo que puedes tener en un office te puede valer. Lo que sí tienes que tener es el diseño de los campos perfectamente definido y esa información tienes que irla metiendo, tienes que irla capturando y metiendo. Que manejar 100 clientes lo maneja con cualquier programa. Otra cosa es si somos un gran banco o una aseguradora o somos el Corte Inglés. Es que tengo millones de clientes con reportes necesito tremendamente complejos y todo esto. Entonces nos tenemos que ir a sistemas muchísimo más complejos. Tenemos que establecer un sistema de data mining de entrada, tenemos que establecer un data warehouse con toda seguridad y de ver el módulo CRM, pues cuál sería el más adecuado, si del propio ERP que estamos teniendo o otro que sea compatible. Pues ellos sí necesitan, este tipo de instituciones sí necesita algo tremendamente potente, pero el 99% de las empresas con algo muy, muy reducidito va de sobra, pero insisto, que el tema está no en la herramienta, sino en la cultura. ¿Vale? O sea que te he contestado sin contestarte. No, pero sí. Sí. Buenas tardes. Hola. Nos comentabas antes que una herramienta CRM dentro de una empresa multinacional es global para todos los países. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, luego cada mercado local tiene sus peculiaridades, es distinto. Entonces, ¿cómo adaptar todo eso que en principio es común para todos a las características del cliente de cada país o cómo hacerlo? Es que no, precisamente lo que ha roto es la variable país. Ya en la segmentación, la variable país en estos momentos pasa a un segundo nivel. Y lo que estamos diciendo es que precisamente al parecernos más internacionalmente, estamos posicionándonos en segmentos, pero segmentos que tienen su réplica en todo el mercado global. Entonces estamos contemplando mercados globales. Si estamos en un mercado global, tenemos que trabajar con mercados globales. Nuestra segmentación es una segmentación virtual y es la suma de todos esos segmentos que vamos encontrando y replicando. El que hemos visto en España tiene su réplica en Francia, Alemania, Polonia, o Polonia estaría por aquí, Hungría y así sucesivamente, y Estados Unidos. Aunque cada cliente sea distinto. No, pero sí, cada cliente es distinto. Pero son, digamos, las variables, los campos que vamos a tener en el registro base, van a ser los mismos, los campos los mismos. Variará efectivamente con qué datos lo vamos rellenando. Pero en un principio, en mi opinión, el registro debe ser único y universal. El tema de las particularidades nos lleva a que al final no podamos compartir nada. Y si somos una empresa que está operando en el mundo, tenemos que compartir todo. Y lo que no puede ser es que uno tenga... Eso, los ERPs, entre otras cosas, nacen precisamente para asegurar una compatibilidad global entre los sistemas que había en las empresas, que eran todos magníficos, pero incompatibles, no se hablaban entre ellos. Y entonces los ERPs, entre otras cosas, nos han puesto orden en todo esto. Entonces, no volvamos a hacer lo mismo, sí, pero en Francia no sé, que no, que tenemos uno único. Tenemos uno único, es más...
Entraríamos ya, pues aquí podríamos entrar en toda la parte de cloud computing y entonces ya se han acabado los servidores y los sistemas a nivel de países individuales y todo esto. Pero, de verdad, en mi opinión, hagamos un sistema absolutamente único y luego lo que pasa es que en cada caso los valores que tengan en cada uno de los campos serán diferentes, pero serán diferentes no solo por país, serán diferentes por país, por tipo de empresa, por si es el mercado de consumo, pues por sexo, por lo que sea, ¿no? Pero el registro debería ser el mismo, en mi opinión, para toda la empresa en el mundo entero. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero a lo mejor le suena un poco rara. Un libro que nos dijera que, no sé, siendo estudiantes de MBA y, no sé, un libro que diga para vosotros. Hablando concretamente de fidelización, de todo este proceso. Un libro. No, es que otra cosa sea un libro de management, de transformación empresarial. Sí, o sea, de management, pero que nos aporte más que a lo mejor una guía que nos podemos leer de finanzas o una guía que nos podamos leer de un campo específico. Hombre, aquí es que me pones en un aprieto porque soy juez y parte. Porque entre todos los libros que yo he escrito, yo me he centrado en temas de management y en temas de marketing. Entonces, lógicamente, lo que yo he escrito entiendo que es lo que en un principio para mí sería la primera alternativa. Entonces, hay uno que yo entiendo, que fue además, esto fue fruto de mi tesis doctoral. Yo en mi tesis doctoral, en un principio, iba a abordar única y exclusivamente lo que era la transformación de la empresa de un modelo de empresa determinado a la empresa virtual. Yo había escrito ya varios libros sobre la empresa virtual y todo esto, y eso pretendía que fuera mi tesis doctoral. Y sin embargo me encontré con la sorpresa de que la empresa no estaba modelizada. Entonces tuve que hacer una integración vertical hacia atrás de mi tesis doctoral diciendo cómo se modeliza una empresa, cuáles son las diferentes variables que tienen que componer una estructura empresarial. Y una vez que planteé las variables, luego me las he ido llevando a lo largo del tiempo. Y decir, estas variables en una estructura de empresa tradicional dentro de un mercado estable y todo esto, bueno, pues tendría que tener estos valores. Si estamos ya en un mercado inestable, típico de ya de mediados de los 80 y todo esto, y bueno, pues ya estamos hablando de la gestión por procesos, las mismas variables toman otros valores. Y si nos vamos al mundo global de estos momentos, más o menos a partir de mediados de los 90, yo por lo que he puesto es por toda la parte de teorías de empresa virtual, y entonces los valores de esas variables pues toman otros valores, ¿no? Ese es el libro mío de transformación empresarial. Sí, entonces ya te digo, ahí me lo has puesto incómodo en el sentido de que soy juez y parte en el tema, y eso lo escribí porque no lo encontré después de un trabajo de investigación de aproximadamente 6 meses. Me estuvieron apoyando la gente, los documentalistas de la Universidad de Alcalá, 6 meses de investigación, y no llegamos a ver una estructuración como la que se necesitaba para lo que era modelizar la empresa para podernosla llevar a cualquier tipo de entorno. Entonces, eso es lo único. ¿Alguna otra pregunta? No. Me podéis preguntar por otro tipo de libros, tengo más escritos. Bueno, oye, pues muchas gracias, ha sido un placer. Insisto, espero que eso haya sido al menos de utilidad, como punto de reflexión. ¿Vale? Muchas gracias.